Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos un día más compartiendo la palabra del Señor. Y el día de hoy estoy con mi hermano Jonathan, ¿cierto? Amén, pastor, que Dios le bendiga. Mi hermano Jonathan, que Dios te bendiga muchísimo. El día de hoy tenemos para poder presentar con ustedes el tema los evangelios, ¿ya? Así que quizá hay muchas dudas, preguntas, consultas. Y el propósito de este estudio es que usted pueda conocer lo fundamental y lo básico de qué son los evangelios. Así que, mi hermano Jonathan, sin más preámbulos, ¿cierto? Me gustaría poder preguntarle, ¿cierto? ¿Qué son los evangelios y por qué son fundamentales? Directo al hueso, pastor. Pero fíjese que esa es la finalidad de la palabra. Yo creo que es ser directo, ir directo a la palabra. Y respondiendo lo que usted me consulta, fíjese que los evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Partamos que eso es lo fundamental para poder comprender de dónde nos estamos posicionando en la Biblia. Y ahí encontramos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan, que son los primeros 4 libros, ¿cierto? Y en ellos nosotros encontramos la vida, las enseñanzas, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús, que justamente hemos pasado recién una semana en donde estamos conmemorando fecha calendario, Amén. La Semana Santa. Pero más allá de eso, los evangelios son fundamentales porque no solo es historia. Muchas veces nosotros cuando lo leemos vamos a quizás a profundizar un poquito, pero encontramos harta historia, encontramos hartos movimientos, datos, lugares, de todo, pero no simplemente son registros históricos, sino que son el testimonio vivo de quién es Jesús. Yo creo que eso es algo muy importante para comprender. Por lo tanto, no fueron escritos solamente que están para que nosotros conozcamos información, sino para que nosotros podamos comprender cuál es el testimonio de la vida de Jesús. Entonces, está esto para que nosotros también podamos tener una experiencia con Él a través de estos escritos, porque nos muestran mucho el corazón de Jesús, la forma, cómo vivió, cómo se movió y los ejemplos que Él nos deja. Entonces, cuando uno lee los evangelios con el corazón abierto, pastor y queridos hermanos, déjeme decirle que no solo se entiende quién es Jesús, sino que nosotros nos encontramos de una manera personal con el pastor. Amén, amén, qué tremendo, ¿cierto? Es la única fuente confiable que nosotros tenemos para conocer al Señor. Ahora, mi hermano Jonathan, ¿a quién va dirigido cada evangelio? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿a quiénes van dirigidos? Van dirigidos, pastor, a distintas audiencias. Eso debemos nosotros tenerlo en consideración. Pero fíjese que antes de decirle a quién está dirigido, pastor, quiero explicar de una manera muy sencilla por qué existen 4 evangelios. Quizás son preguntas que muchos nos hacemos porque cuando leemos las historias bíblicas, de repente encontramos que hay mucha similitud en una y en otra. Entonces, la respuesta, por ejemplo, para este paréntesis, es que cada uno presenta a Jesús de una perspectiva distinta. Y no es que uno sea más importante que el otro, sino, pastor, de que todos se complementan. Y eso es algo que nosotros debemos tener en consideración, mis queridos hermanos. Porque es como que si Dios quisiera mostrarnos a Jesús de distintos ángulos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una visión completa de quién es Él. Entonces, cada autor resalta aspectos distintos de su carácter, su misión y su relación con las personas. Entonces, eso es importante para poder comprender por qué son 4 evangelios. Y ahora, pastor, a la pregunta que usted me hacía, déjeme decirle que, como le estaba mencionando, es porque cada uno estaba a una audiencia distinta. Por ejemplo, Mateo nos muestra a Jesús como el Mesías prometido a los judíos. Bien. Hasta acá hemos estudiado el Antiguo Testamento y hemos visto, ¿cierto? Y recientemente los últimos estudios, que si no lo han visto, le decimos a los hermanos que puedan ir al canal y profundizar ahí. Veíamos promesas mesiánicas donde apuntaban a que vendría un Mesías un día. Pero acá nosotros vemos al Mesías en carne, en acción, y por lo tanto Mateo, como le decía, presenta al Mesías prometido a los judíos. Por otro lado tenemos a Marcos, que lo presenta como el siervo enfocado a la acción. Es algo que me llama demasiado la atención del libro de Marcos. Es muy directo, hay harta acción.
uno ve que Marco de repente nos presenta que Jesús estaba sanando y dice, y de inmediato se traslada hacia el otro lugar. Es un evangelio bien activo. Un evangelio rápido, ¿cierto? Sí, Así va. rápido. Marco, como entramos ahora, 2 cucharadas nomás y a la papa en el buen chileno. Pero Marco nos presenta enfocado en la acción para los romanos. Por otra parte, tenemos a Lucas también que destaca su humanidad perfecta para los griegos, ¿ya? Entonces, además, entendemos que Lucas es uno de los, bueno, esto es un tips nomás, pero es uno de los evangelios que por la formación personal que tenía Lucas está muy bien escriturado, está muy bien estructurado de manera escrita, ¿ya? Y el evangelio de Juan que revela que Jesús es el Hijo de Dios. Esas palabras que tiene Juan pasionales, que nos muestra que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, en la forma en que Juan, por ejemplo, introduce el libro y desde ahí comienza en adelante, mostrando lo que es el evangelio para todo el mundo. Entonces, esto nos muestra que Jesús no vino a un grupo en específico, sino que vino para toda la humanidad. Amén, mi hermano Jonathan, qué tremendo, ¿cierto? Un evangelio para una audiencia, para que pudieran entender el mensaje, ¿cierto?, en su contexto. Qué importante. Mi hermano Jonathan, otra pregunta, mire, ¿qué tienen en común el mensaje del evangelio? Esa es una buena pregunta, pastor, porque fíjese que yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Como le decía, quizás la similitud muchas veces nos confunde, pero lo que tienen en común es que todos coinciden en algo esencial, y es que la vida de Jesús, su mensaje del reino, su muerte y su resurrección, nosotros los encontramos en los 4 y eso es lo esencial. Porque aunque cuenten desde diferentes perspectivas la historia y la vida de Jesús, todos apuntan a una misma verdad. Dios intervino en la historia para salvar al hombre. Amén. Mira, ya que estamos hablando de los evangelios, puede ser que quizás algunos de los amigos que van a ver el video, ¿cierto? O de los hermanos, ellos dicen, ay, evangelio, 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 pero ¿qué significa el término o la palabra evangelio? Así es, pastor. Fíjese que el evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia es esta, para poder aclarar la duda. Es que Dios no nos dejó perdidos en nuestro pecado, sino que vino y envió salvación a través de Jesucristo. Por lo tanto, no es una idea, no es una filosofía para que lo podamos comprender, sino que esa noticia sigue real y cambia vidas hasta el día de hoy. Amén. En un mundo donde hay muchas malas noticias, Dios tiene una buena noticia para este mundo. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y todo aquel que se arrepiente y cree en Jesús tiene salvación y vida eterna. Mis hermanos queridos, les invitamos a que sigan ahí conectados y ahora vamos a pasar, ¿cierto?, a una segunda sección en este estudio. Que Dios les bendiga. Amén, mis queridos hermanos. Ahora estamos, ¿cierto?, en una sección donde vamos a hablar sobre la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así que mi hermano Jonathan, para poder comenzar esta sección, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Si bien nosotros en los evangelios, pastor, nosotros encontramos la genealogía, ¿cierto? Que cómo llegan las distintas generaciones hasta Jesús, cómo sucede el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Es importante comprender que el ministerio de Jesús comienza con su bautismo y luego el tiempo en el desierto. Y fíjese que cuando analizaban esto, me daba cuenta de algo muy importante que nos enseña el inicio del ministerio de Jesús. Y es que antes de la exposición pública hay una preparación espiritual. Amén. Jesús no comenzó haciendo milagros de inmediato, que es lo que nosotros encontramos en los libros, ¿cierto? Sino que se afirmó en su identidad y en su relación con el Padre. Y ahí es donde comienza el ministerio de Jesús. Amén. Y si nosotros pudiéramos decirle a los amigos cuál fue el mensaje, ¿cierto?, principal que predicó nuestro Señor Jesucristo. El mensaje principal de Jesús fue que el reino de Dios se había acercado. Y esto significa que Dios quiere gobernar la vida del ser humano. Recordemos que en el contexto en el que Jesús vino, estaban todos esperando un Mesías y esperaban quizás un líder político, esperaban a alguien que viniera a libertarlo, ¿cierto?, de las cosas que
estaban sucediendo en ese momento, pero Jesús trajo algo más. Y ese era su mensaje, el reino de Dios se había acercado. Y esto no es solo un mensaje para el futuro, sino que es una invitación al presente de que Dios tome el control de nuestra vida hoy. Amén. Mira, uno siempre cuando lee los evangelios, ¿cierto? Y uno se fija en la enseñanza que tenía el Señor, una enseñanza tan rica, tan exquisita, ¿cierto? El Señor ponía ejemplos, muchas veces ilustraba la palabra. El método, ¿cierto?, que usaba el Señor para su enseñanza. Las parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Y por qué el Señor usaba este método de enseñanza tan creativo para poder enseñar verdades espirituales? Eso es algo tremendo, pastor, porque fíjese que muchas veces nosotros nos complicamos de repente para explicar las palabras, pero cuando vemos Jesús, la claridad con la que entregaba el mensaje era algo tremendo. Y dentro de eso, justamente, las parábolas eran historias sencillas, pero con una verdad espiritual profunda. Porque Jesús las usaba, mis queridos hermanos, para enseñar de forma clara, pero también para muchas veces mostrar revelación en lo que él estaba indicando. Entonces, mis queridos hermanos, para que podamos comprender en un lenguaje muy sencillo, no eran solo cuentos, como de repente lo he escuchado por ahí, sino que eran herramientas para confrontar al corazón. Amén. Amén. Y es un tremendo principio para nosotros, los predicadores, el día de hoy, que cuando podamos enseñar la palabra, podamos tomar ejemplos, similitudes, ¿cierto?, para poder hacer entendible el mensaje a la audiencia que nos escucha. Es verdad, pastor, y disculpe que haga el paréntesis, pero muchas veces, cuando vemos y leemos, por ejemplo, las parábolas que encontramos a lo largo de estos evangelios, vemos que Jesús hacía mucho contraste incluso con el tiempo actual. Y nosotros, de repente, como dice usted, nos comenzamos quizás a distorsionar un poquito, pero cuando vemos nuestra realidad podemos sacar ejemplos muy concretos, muy cercanos y que llegan bastante al corazón de una persona. Amén. Mi hermano Jonathan, nosotros sabemos de que Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Y cuando Cristo vino, el Señor hizo una serie de milagros. ¿Usted me podría narrar algunos de los milagros, de las obras poderosas que hizo nuestro Señor? Mire, pastor, para poner de una forma macro a lo que usted me está indicando, Él hizo muchos milagros. Jesús hizo sanidades, liberaciones, dominó la naturaleza y aún resucitó muertos. Entonces, esto nos demuestra que tiene autoridad sobre todo, sobre el cuerpo, sobre el mundo espiritual, sobre la creación y sobre la muerte. Y cuando vemos, pastor, milagros en la palabra, ¿cómo no recordar, por ejemplo, cuando la mujer de flujo de sangre dice que ya 12 años padeciendo esa enfermedad y sin embargo llega el maestro y fue sanada en ese milagro? O cómo no recordar cuando los discípulos estaban en la barca, ¿cierto? Y viene la tormenta y estaban ahí temiendo por su vida y Jesús calma la tempestad. O cómo no recordar ese momento en donde Jesús se quebranta hasta las lágrimas y resucita a Lázaro. Encontramos muchos milagros, pero lo relevante de los milagros es que encontramos este factor ya más profundo, de que Jesús tiene autoridad sobre todo. Cuando analizamos ya en detalle cada milagro, nos damos cuenta que los distintos elementos, el cuerpo, el mundo espiritual, la creación, la muerte, Él tiene poder sobre todo. Amén, qué tremendo, ¿cierto? El Señor tiene poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios y aún sobre la muerte. Ese es nuestro Señor. Así es. Mi hermano Jonathan, ¿qué nos enseñan los milagros? Fíjese que los milagros nos enseñan que Jesús no solo tiene poder, que muchas veces nosotros nos quedamos encasillados en ese punto, en el poder de Jesús. Pero ese no es el fondo, sino que nos enseñan que Jesús y Dios tiene compasión. Porque fíjese que cada milagro no solo resuelve un problema, que lo hizo en ese momento en los evangelios, que lo ha hecho a lo largo de la historia y lo sigue haciendo hoy día y sin duda lo seguirá haciendo. Eso no está en duda, sino de que revela el corazón de Dios hacia las personas. Eso es lo que nosotros debemos comprender, que más que el hecho es cómo Dios se está revelando hacia una persona, y un milagro muchas veces incluso puede transformar una vida, una familia, una comunidad entera. Amén. Y bueno, nosotros en la predicación del Evangelio podemos esperar que el Señor siga respaldando la palabra
por medio de señales, milagros, maravillas. Marcos capítulo 16 nos dice, ¿cierto? Vayan, prediquen el Evangelio y estas señales seguirán a los que creen. Así es. Mi hermano Jonathan, ahora pasando a ver la sección de las enseñanzas principales del Señor. ¿Cuál fue la enseñanza más importante que nos dejó nuestro Señor? Esa buena pregunta que le hicieron a Jesús. Estaban todos, ¿cierto? Porque el pueblo judío es bastante respetuoso y en ese momento se enseñaba que había que cumplir la ley, ¿cierto? Llegamos a esa pregunta en donde le dicen al Señor, ¿qué era lo más importante? Y Él resume, y más que resume, nos indica, dice, que debemos amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Eso es algo que nosotros debemos tener en consideración porque aquí se resume toda la vida cristiana, porque no se trata simplemente de cumplir reglas, como en algún momento quizás alguien en la historia lo habían hecho, sino que se trata de una relación basada en el amor. Si amamos a Dios con todo el corazón y amamos de la misma manera a nuestro prójimo, es un poder increíble el cual podría llegar a cambiar una sociedad completa y este mundo, que paradójicamente es de lo que está tan carente en este tiempo. Amén. Y mi hermano Jonathan, el Señor predicó sobre el reino de Dios, pero acá para que los amigos, ¿cierto? Los hermanos podamos entender qué es lo que es el reino de Dios. Fíjese que el reino de Dios es el gobierno de Dios en la vida de una persona. Amén. No es un lugar futuro, ¿ya? Simplemente, sino es una realidad en el presente cuando decidimos vivir bajo su voluntad. Cuando, le había dicho anteriormente, cuando Jesús viene a enseñar que el reino se había acercado, Él lo que está indicando es que Dios, a través de Él justamente, había llegado a la salvación. Por lo tanto, el reino de Dios también implica eso, de que eso está hoy día en el presente. Por lo tanto, nosotros debemos dar paso a que la voluntad de Dios pueda gobernar nuestra vida. Amén. Amén. Y mi hermano Jonathan, yo creo que muchas personas hoy en día quieren seguir a Jesús, ¿cierto? Pero lamentablemente muchas personas dicen yo creo a mi manera, ¿cierto? Yo quiero seguir a Dios a mi manera. Así Yo es. eso uno siempre lo escucha como pastor, como hermano, pero Jesús, ¿cierto?, nos enseñó cómo nosotros debíamos seguirlo. El costo del discipulado, la demanda de ser un verdadero discípulo. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Escritura dice de que uno escriba o una persona le dijeron, Señor, yo te quiero seguir, pero Jesús le dijo, mira, momento, antes de seguirme, tienen que estar dispuestos a dejarlo todo, a pagar el precio. ¿Qué significa seguir a Jesús hoy en día? Bien directo, pastor, significa negarse a uno mismo. Seguir a Jesús es tomar la cruz y vivir en una vida en obediencia a lo que Él nos demanda. Amén. Entonces, nosotros podríamos decir de que no solo es creer en Jesús, en decir yo creo en Jesús, sino que esto se trata de una relación en donde nosotros nos podamos rendir completamente a Él. Eso es seguir a Jesús. Amén. Y bueno, yo creo que esa es la decisión más importante que nosotros podemos tomar, el entregar nuestra vida, nuestro corazón al Señor con toda nuestra alma, ser, mente, fuerza y seguir a Jesús de una forma completa, radical y profunda. Amén. Hoy día cuesta mucho, sobre todo en los paradigmas que coloca la sociedad hoy en día, y que paradójicamente el Señor nos demanda compromiso y sin embargo hoy día la sociedad dice lo contrario, que hoy día no hay que comprometerse con nadie, que uno es propio, cada uno es propio dueño de su vida, que nadie le puede decir nada, que su cuerpo es suyo. Pero cuando profundizamos en la palabra encontramos otras cosas que muchas veces en algunos casos se extrapolan y las encasillan como que no, que el Evangelio pone muchos límites, niega, no deja hacer nada, pero sin embargo nos damos cuenta que las instrucciones y la obediencia que nos lleva Jesús es simplemente para la liberación de nuestras vidas. Amén. Uno ve, ¿cierto?, los efectos que produce el Evangelio, que produce Jesucristo en la vida de las personas que aceptan al Señor, y el Evangelio transforma. Uno ve muchas veces matrimonios rotos, Dios los restaura, personas en el vicio, en la droga, Dios rompe esas cadenas, personas que llegan con una enfermedad, Dios las sana,
personas que son de repente desordenadas en las finanzas, ¿cierto? Y viven así en esa forma en el mundo, pero cuando llegan al Señor, Dios empieza a ordenar cada aspecto de la vida del hombre. Y el Evangelio, mi hermano, tiene un poder, pero tremendo para poder ordenar nuestra vida en el presente, traer la bendición de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, y también tiene tremendas promesas para el futuro. Así es, pastor. Amén, mi hermanos queridos. Así que ahora vamos a pasar, ¿cierto?, a una siguiente sección en este estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Mi hermano Jonathan, una de las enseñanzas más grandes que nosotros encontramos en el Evangelio, y un sermón conocidísimo del Señor, es el Sermón del Monte. ¿Qué verdades espirituales nos enseña el Sermón del Monte? Fíjese, pastor, que en el Sermón del Monte nosotros encontramos los valores del reino de Dios. Nosotros encontramos que se habla sobre humildad, justicia, misericordia y pureza. Jesús no se enfoca solo en lo externo, sino también en lo interno. Entonces, Él transforma el corazón y no solo el comportamiento. Entonces, el Sermón del Monte, pastor, pues al día de hoy aplica mucho. Por lo tanto, es una enseñanza práctica en la que nosotros hoy en día podemos colocar, pero tremendamente en nuestra vida espiritual. Amén. Qué importante, ¿cierto?, es que nosotros leamos la palabra y lo que leamos lo podamos poner por obra, porque así el Señor nos transforma. Así es, pastor. Amén. Mi hermano Jonathan, mira, quizá hay mucha gente que dice, bueno, Jesús murió en la cruz, ¿cierto? Pero ¿por qué tenía que morir en la cruz? ¿Cómo se relaciona la cruz conmigo? Si nosotros tuviéramos que explicarle a nuestros amigos, ¿cierto?, ¿por qué Jesús murió en una cruz y qué impacto tiene eso sobre nuestra vida? Qué tremendo, ¿eh? Y quiero hacer un paréntesis antes de responder, pastor, porque fíjese que hoy día como estamos en la fecha de Semana Santa, estaba viendo la película Pasión de Cristo en la mañana. Y quería hacer solamente paréntesis porque el ver este hecho de ver a Jesús en la cruz y hoy día de una forma más madura lo vi desde otro punto de vista. No le miento que se me cayeron las lágrimas y le decía, Señor, qué tremendo sacrificio hizo Él. Ahora, ¿por qué murió? Que era lo mismo que pasaba en ese entonces. Murió para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Eso es algo nosotros que tenemos que tener en cuenta. Él tomó nuestro lugar. Nosotros, cuando leemos la palabra, el Nuevo Testamento, encontramos que nos dice que por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Él vino a tomar nuestro lugar, a pagar el precio, cargó con la carga que nosotros debíamos llevar. Sin embargo, su muerte fue algo que nos libera completamente y Él nos viene a salvar. Amén. Mira, y muchas veces nosotros hablamos de la cruz, ¿cierto? La cruz del Señor. De hecho, hay gente que hoy en día se tatúa la cruz, otros andan con la cruz colgando. Pero ¿qué significado tiene esa cruz, ¿cierto? Por ejemplo, en el tiempo de los romanos, ¿quiénes eran crucificados? ¿Por qué Jesús murió en una cruz? Fíjese, pastor, que la cruz era una muerte vergonzosa. Iban criminales, delincuentes, homicidas. Y a Jesús lo llevaron, acusado injustamente, a morir en la cruz. Pero era parte del plan divino del Señor. Era la forma en que Dios iba a reconciliar al mundo con Él. Pero en el caso de Jesús, su muerte en la cruz, si bien a manos de hombres se ve la vergüenza, la exposición pública que tiene la cruz, nosotros podemos ver hoy día, comprendiéndolo desde el lado del Evangelio, que la cruz representa amor, sacrificio, redención. Es la demostración más grande de amor de Dios por la humanidad. Amén. Un tremendo ejemplo también el del Señor, ¿cierto? Ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Así ¿cierto? Y mira, el Señor muere en la cruz, pero después, ¿cierto? Lo sacan de allí, lo sepultan, pero dice la Escritura de que al tercer día el Señor resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección? ¿Qué hace diferente a Jesús de los demás líderes religiosos, de las demás personas que dicen que hablan en nombre de algún Dios o de alguna filosofía?
Fíjese, pastor, que esto demuestra de que Jesús venció la muerte. Amén. Así de sencillo, nosotros confiamos y creemos completamente en ese glorioso día que si Él resucitó, entonces todo lo que se dijo es verdad. Amén. Por lo tanto, tenemos una esperanza eterna y Él prometió volver. Así que eso sigue vigente. Pero para responder directamente es que Jesús venció la muerte. Amén, ¿cierto? Y la resurrección es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Así es. Imagínate que la única tumba vacía es la de Jesús. Así es. Como lo dice incluso una canción, una alabanza por ahí, pueden ir a buscar a cualquiera de los profetas y pseudo profetas. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. Así es. Jesús es el único que ha resucitado y está en los cielos, a la diestra del Padre. Amén. Dice la palabra que el Señor resucita al tercer día. Después, ¿cierto?, se aparece a los discípulos y el Señor le entrega una gran misión, ¿cierto?, después de resucitar. ¿Qué sucedió ahí? Fíjese, pastor, que lo que Jesús le dice a los discípulos cuando se encuentra con ellos es que vayan a predicar el Evangelio. Esa es la tarea fundamental que Jesús deja en los discípulos. Y desde ese momento en adelante comenzó a expandirse el mensaje por todo el mundo. Así han transcurrido los años, se ha seguido predicando, se ha seguido enseñando. Eso hoy día nos tiene acá a nosotros. Amén. Y eso seguirá siendo hasta que Jesús venga nuevamente a la tierra, ¿cierto? Y bueno, no quiero adelantar porque quiero generar la expectativa de los hermanos, porque esos temas los vamos a tratar más adelante, pero lo importante es eso, que el mensaje se sigue predicando, incluso cuando muchos han intentado opacar, hacer que este mensaje no siga predicándose en la historia. Esto demuestra de que aún sigue vigente, Dios sigue transformando vida y ese mensaje sigue siendo tan poderoso como lo fue, como lo es y como lo seguirá siendo, pastor. Amén, qué tremendo. Esa es la gran comisión. Amén. No tiene que ser la gran omisión. Hay algunos que les gusta ser agente secreto del Evangelio. Sí, es verdad. Que les avergüenzan de predicar o que tienen miedo, temor. No debe ser la gran omisión, debe ser la gran comisión. Así es, pastor. Mi hermano Jonathan, mira, ¿cuál es el aspecto del Evangelio, el aspecto que tocó Jesús más profundamente en tu vida? ¿Qué es lo que más te ha impactado en tu vida? Este es un aspecto más personal. Sí, así lo estaba recibiendo y créame que de repente se hace un poco quizás complejo hilar las ideas porque hay algo de lo que me impacta de Jesús es que no solo enseñaba, sino que Él vivía lo que predicaba. Creo que eso es algo completamente tremendo. ¿Por qué? Porque si su vida fue coherente, y eso es lo que transforma, es lo que nosotros muchas veces deberíamos también poner en práctica. Lo que mencionaba usted recién, pastor, es algo que, y a través de lo que le mencionaba recién de la película, la obediencia de Jesús. Porque Él estando, ¿cierto?, en el Getsemaní, orando, diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Nos demuestra cómo debería ser nuestra vida el día de hoy. Él puso quizás cuál era el deseo de ese momento en la humanidad, pero sin embargo se cumple todo lo que estamos hablando recientemente, que primero va la voluntad del Padre por sobre todas las cosas. El amor y la entrega absoluta a cumplir este plan divino que tenía este tremendo costo para su vida. Amén. Y mi hermano Jonathan, mira, quizá hay algunos amigos, ¿cierto?, que dicen, bueno, el mensaje de Jesús quizás fue escrito hace tanto tiempo, o esas palabras eran del pasado. Puede que alguien piense así. ¿Cómo podemos vivir el mensaje del Evangelio hoy nosotros en el presente? Nosotros eso lo podemos vivir con una relación real con Dios, pastor, obedeciendo su palabra, pero siempre hablamos de la obediencia, pero si nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios, y creo que eso es algo que confunde mucho, porque de repente esperamos que el cielo, ¿cierto?, trone y nos hable una voz desde los cielos, pero nosotros hoy día tenemos la palabra, como lo tenemos en esta Biblia aquí en la mesa. Amén. Y ahí está su voz
ahí están sus consejos, ahí está lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, la forma en que nosotros lo podemos vivir hoy en día es justamente leyendo su palabra, tiempos de oración y en una relación real con Él. Ahí es donde vamos a ir viendo cómo el Espíritu Santo muchas veces nos va guiando, nos va dando instrucciones, nos va mostrando y amonestando si es que estamos equivocados, nos va, eh, nos va guiando siempre hacia el Padre. Amén. A mí me gusta, viste, lo que dice Pablo. Dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y que Dios nos ayude, ¿cierto?, a poder imitar al Señor, porque nosotros no somos llamados a imitar, ¿cierto?, a un hombre común y corriente. Somos llamados a ser imitadores de Jesús. Así es, y no olvidemos que Jesús es Dios encarnado. Amén. Y qué poderoso es que si nosotros pudiéramos vivir la vida como la vivió Jesús, en el aspecto devocional, en su ministerio, en la dedicación a la obra, en la forma de enseñar, en la forma de ministrar. Qué impactante sería nuestra vida como cristianos si pudiéramos vivir ese mensaje así. Y ese es un buen punto, pastor, porque se me quedaba en el tintero y ahora que usted lo está mencionando, fíjese que en los tiempos de oración, si bien a lo mejor nosotros no estamos haciendo un llamado a que si no se ora cierto tiempo, no hay relación con Dios, pero nos muestra de que Jesús constantemente vemos que Él estaba orando, Él estaba buscando justamente la relación con el Padre. Era intencional, finalmente, eso es lo que quiero mencionar. Era intencional en su relación con Dios, Dios Padre. Por lo tanto, nosotros de la misma manera debemos evitar ese tipo de cosas. Debemos ser intencionales en nuestra relación. Si estamos cansados, buscar al Señor. Si estamos alegres, buscar al Señor. Si estamos tristes, buscar al Señor. Amén. Esa es la forma en que Dios puede llenar nuestras vidas, ¿cierto? Y de esos tiempos de oración podemos salir fortalecidos. Amén. Mi hermano Jonathan, y nosotros tenemos este gran mensaje del Evangelio, ¿cierto? Esta tremenda noticia, la mejor noticia que Dios tiene para el ser humano. ¿Cómo podemos compartir este mensaje en el día de hoy? ¿A quién podemos, por quién podemos empezar compartiéndole la palabra? Mire, pastor, Juan 3:16, todos lo conocemos, dice de que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo a morir por todos. Por lo tanto, la respuesta estaría casi en ese versículo. El mensaje, mis queridos hermanos, es para todos, porque todos necesitan escuchar esta buena noticia de la que habíamos hablado anteriormente. Y Dios está accesible, ¿cierto?, a otorgar la salvación a través de su gracia a todo el mundo a quienes abran su corazón a Él. Por lo tanto, si alguien ha dudado y por lo menos quizás está escuchando, está viendo este video, si ha dudado de que si Dios le puede dar una segunda oportunidad en algunos casos, porque muchas veces hoy día nos encontramos con personas que han conocido al Señor, se han alejado del Señor, y hay otros que no le conocen de frente, pero si están dispuestos a abrir su corazón, Dios sin duda alguna puede entrar en esa vida. Amén. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. Así Y es. dice la palabra de que Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que podamos arrepentirnos y ser transformados por Él y obtener la salvación, ¿cierto?, que Él nos regala. Así es. Y no olvidemos que el camino es Jesús. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Bueno, mi hermano Jonathan, ¿cierto? Él además es líder de jóvenes acá en nuestra iglesia. Y el otro día estábamos en un culto de jóvenes, ¿cierto? Y él le hacía una pregunta a los jóvenes y le decía, ¿por qué ustedes creen en Jesús? Y bueno, algunos decían, bueno, porque el Señor vino a mi vida en el momento más difícil, porque Él nunca me ha dejado, porque Él está conmigo, porque Él ha sido bueno. Y cada uno daba diferentes motivos de que por qué creíamos en el Señor. Ahora, Jonathan, ¿por qué tú crees en el Señor y cómo fue tu encuentro con Jesús? Hablando de oportunidades, pastor, yo al Señor lo conocí en la adolescencia. Lo conocí en la adolescencia, cerca de los 16 años. Ahí fue cuando entregué mi vida a Él, luego me bauticé, estuve activo por mucho tiempo. Y lamentablemente muchos de repente cuando perdemos esta relación de la que estábamos hablando, queramos o no,
y es una realidad, nuestra vida se aleja de Dios y damos paso a ser cautivados por el mundo. Finalmente yo me alejé del Señor por mucho tiempo. Ahí cometí errores, caí en distintas cosas. También soy casado, tengo 2 hijos. Eh, Continúo con mi esposa, que la conocí también en ese tiempo. Pero lo pasamos mal, lo pasamos muy mal. Llegó un momento en que nuestra vida ya había perdido sentido. Nosotros estábamos a punto, pastor, de separarnos como matrimonio y, y todo lo que conlleva eso, po. La separación, bueno, un sinfín de cosas. Nuestra vida, si nos hubiésemos separado, hubiese sido aún peor todavía y quizás como hubiese sido la situación hasta el día de hoy. Sin embargo, Jesús irrumpió nuevamente en nuestro matrimonio. Comenzó llamando a mi esposa. Mi esposa llegó nuevamente a las plantas del Señor y ella comenzó a asistir, a relacionarse con el Señor de una manera profunda, porque estaba quebrada, tremendamente quebrada. En mi vida yo estaba bien testarudo, pastor. Mi esposa me invitaba, yo no quería venir a la iglesia, hasta que llego un día, accedo a la invitación de ella, que porque ella siempre lo cuenta de esta manera, dice, por cansancio me acompañó. Finalmente, relativamente fue así, y créanme que cuando llego a la iglesia, sin saber la persona, porque a la iglesia que llego justamente fue esta donde conocí a los hermanos, pero nadie sabía que iba a venir, y no se había avisado antes, porque eso fue una decisión del momento. Y la predicación de ese día, pastor, todavía lo tengo grabado, estaban predicando sobre el hijo pródigo. Tremenda historia que le invito a los hermanos que la puedan leer. Entonces, ¿por qué les quería decir tanto detalle? Porque eso es lo que yo le puedo decir hoy día, pastor. Las cosas en el Señor no hay casualidades. Ese día había un propósito en el Señor. Colocó en el corazón de alguien un mensaje que iba a ser predicado para que cuando yo llegara, porque era la persona que estaba volviendo, se predicara ese mensaje que llegó al corazón. Y desde ahí en adelante, pastor, ese fue el momento en el que Dios comenzó a transformar nuevamente mi vida. Después con mi esposa, con los años, lo comprendimos, de que en cómo funciona el Señor, porque en su palabra también lo dice, para volver a construir, Él tenía que romper. Ese momento duro, doloroso, que muchas veces llega a nuestras vidas, muchas veces son el puente para poder encontrar al Señor y dejar que el alfarero nuevamente comience a orar. Y si usted me pregunta por qué creo en Jesús, disculpando que me haya extendido, pero es que cuando hablo del Señor realmente me apasiona mucho, pastor, Amén. es por lo maravilloso que Él ha sido. Al día de hoy, yo le puedo decir que junto a mi familia somos un caso de segunda oportunidad, como usted lo mencionaba, en donde el Señor nos ha restaurado nuestra economía, ha restaurado nuestro matrimonio. Esas heridas quedaron, se quedaron las cicatrices. Es algo que tiene que quedar para que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Pero nuestro matrimonio está restaurado en el amor. Hoy día Él es el centro de nuestra familia. Mire, para no extenderme más y no, quizás no extender a los hermanos, mis hijos antes de que nosotros llegáramos a la iglesia jamás habían orado. Y hoy día muchas veces yo desde muy lejos, y estoy cometiendo la infidencia de que mi hijo después va a ver este video, de repente nosotros hay cosas sencillas, nosotros servimos el almuerzo y a lo mejor él se va a su pieza en un momento a almorzar y desde otro lugar del departamento lo escucho cuando él está dando gracias por los alimentos. Hasta en eso vemos la maravilla del Señor. Entonces, es por eso que creo en el Señor, porque Él sigue transformando su mensaje, sigue siendo real, vivo, eficaz, es algo realmente extraordinario. Amén, qué tremendo. Y mira, Jonathan, de repente cuesta tanto que las personas entiendan que Dios con el único propósito que nos busca es para hacernos bien. Yo también siempre cuento, ¿cierto? Si yo no fuera por el Señor, hoy día estaría muerto, estaría preso, estaría vagando en las calles, no sé dónde estaría, pero gracias a que Jesús salió a mi encuentro, hoy estoy acá y podemos compartir la palabra. Y si Dios te está buscando a ti, mi querido amigo, es con el único propósito de hacerte bien en la vida presente y también en la vida futura. Así es. No nos cerremos. Y eso es el tips que le quiero dar hoy día. No nos cerremos a lo que Dios puede hacer. Porque estaba en ese punto. Pero como lo dice usted,
cuando Dios irrumpe y abrimos nuestro corazón a que el Señor entre, solamente vienen cosas buenas. Los problemas muchas veces siguen estando ahí, que es algo que hay que dejar en claro. Pero cuando el Señor está en medio, está su paz, está su tranquilidad, y uno puede dormir en la barca como Jesús durmió. Si no se sabe esa historia, lo invito a que puedan leer los evangelios. Los voy a dejar ahí, no le voy a dar la cita para que lo puedan buscar, pero se darán cuenta de cómo es de maravilloso Jesús en la vida de alguien. Amén. Bueno, quizá este video lo vea algún hermano que se sienta alejado del Señor o que le gustaría retomar, ¿cierto? Que por alguna otra situación quizás se ha enfriado en su compromiso con el Señor, o también puede ser alguien que ha dicho, ¿cierto? Bueno, yo nunca he aceptado al Señor. Me gustaría, mi hermano Jonathan, que tú pudieras hacer una oración por nuestros hermanos, nuestros amigos que van a ver este video, esta predicación. Amén. Amén. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, amado Padre Celestial, por todo lo que tú has hecho hasta acá, Señor. Tú has permitido, Dios, que en esta tarde podamos compartir este estudio, Señor. Y también has permitido de que la persona que lo está viendo, Señor, pueda escuchar este mensaje y esta buena noticia que tú tienes para con nosotros, Señor. De que tú, antes de juzgar, Dios amado, tú cargaste con el precio de nuestros pecados, nuestras faltas, y que tú hoy día puedes otorgar salvación, Señor. Tú puedes otorgar nuevas oportunidades. Tú sigues vigente, Señor, para restaurar matrimonios, Señor, para terminar con adicciones, Padre Celestial, para sanar las heridas que hasta acá quizás han causado dolor, Señor, y que muchas veces provocan que alguien se aleje, Señor, y que muchas veces, Señor, desistamos de caminar. Padre Celestial, eres tú el que está indicando en esta tarde, Señor, de que tú estás con los brazos abiertos, esperando a todos aquellos que se arrepientan, Señor, para otorgar salvación, para decirle, hijo, estoy aquí, porque pronto vendrá y que vendrán momentos, Señor amado, en donde tú vendrás por tu iglesia, vendrás por tu pueblo, Señor, y estaremos en los cielos, Señor, adorándote por la eternidad. Padre Celestial, pero sabemos que antes de que suceda eso, tú estás otorgando y obrando en cada persona, Señor, que abra su corazón. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, bendecimos, Señor, la vida de aquellas personas que en estos momentos están orando y buscando ese encuentro real contigo. Amado Señor, todo está en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mi hermano Jonathan. Siempre un placer. Amén, Amén. pastor. Siempre es un placer poder compartir con ustedes y sobre todo cuando compartimos de la palabra del Señor. Amén. Así que dejamos invitados los hermanos, ¿cierto?, que puedan ver nuestro canal en YouTube, Iglesia de Dios, Palabra de Vida. Puedan también ver el Facebook, ¿cierto? Iglesia de Dios, Palabra de Vida. TikTok, Iglesia Palabra de Vida. Instagram, Iglesia Palabra de Vida. Y ahí están todas las redes sociales. Amén. Todas las redes sociales. Mis queridos hermanos, les dejamos invitados a que sigan siendo parte de esta serie porque vamos a adelantar un poquito. El próximo estudio, pastor, es de Hechos de los Apóstoles. Así que ya vamos a entrar a la acción. Vamos a ver el derramamiento del Espíritu Santo y cómo se movía la iglesia. Así que mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Aquí nos reunimos alrededor de tu verdad, palabra que ilumina nuestro camino.